Él es el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, un tamaulipeco, un paisano. Diputado, gracias por tomar la llamada. Buen día. Muy buenos días, Clemente. Gusto en saludarlo, diputado. Bueno, pues luego de los debates de la semana pasada, se llegó a, al menos por parte de la Cámara de Diputados, a finiquitar lo que son las llamadas leyes secundarias de la reforma energética. Es un tema obviamente amplio, complejo, pero diríamos en lo medular luego de este trabajo de los diputados, que obviamente hay algunas cuestiones que todavía van a la Cámara de Senadores y que se están tratando, pero en lo medular, diputado, ¿qué se logra? ¿Qué paso se da? ¿Qué cambios posibilitan en cuanto a el desarrollo energético, en cuanto a las nuevas condiciones para dicen algunos diputados, para el desarrollo promisorio que podría venir con estas modificaciones? Bueno, mira, Clemente, debo decirte que ya la Cámara de Diputados en la madrugada o temprano ya aprobó todo el paquete de leyes y ya se enviaron al Ejecutivo. Eso quiere decir que ya tenemos reforma energética en el país. Y yo te diría que es un evento de lo más importante para México. Nosotros esperamos que con la reforma energética logremos varias cosas. La primera es que tengamos un sector energético competitivo. O sea, que la energía en el futuro en México sea la palanca para generar mayor productividad, para generar mayor empleo y generar mayor crecimiento. Si esto lo logramos, las inversiones vendrán al sector energético en cascada. Y vendrán en cascada porque México es la cuarta reserva de gas shale en el mundo, es uno de los principales productores de hidrocarburos. Tenemos grandes reservas en las costas del Golfo, ahí en Plentito de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, y con esta apertura también podremos transformar esos hidrocarburos en territorio mexicano, potenciar las industrias que tenemos en el sur del estado y con ello darle un empujón al país y darle un fuerte empujón de crecimiento a Tamaulipas. Diputado, ¿hay riesgos de que la industria petrolera nacional, la que bueno también se está animando, o en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, con la apertura a la iniciativa privada nacional y extranjera, pueda en un momento determinado ser desmantelada y rebasada por estas empresas y al final de cuentas lo que se tiene como proyecto nacional pudiera no estar tan a la par, dado que no se cuenta con ni la tecnología, quizá ni el recurso y una serie de condiciones que son adversas y que las nuevas empresas, las que vienen del mundo, que seguramente van a llegar, tienen todo un historial de desarrollo, de inversión, de trabajo, de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No hay este riesgo de desmantelamiento? No nos preocupa porque le dimos a Pemex y a CFE todas las condiciones para que puedan ser empresas productivas y competitivas. Les dimos la autonomía administrativa que por años se pidió, le dimos la autonomía financiera que por años se pidió, y le dimos la autonomía para que planee sus inversiones de la menor manera posible sin intervención de ningún otro organismo, llámese Secretaría de Hacienda, llámese Secretaría de Energía. Creemos que la dotamos de los instrumentos para que puedan ser empresas competitivas. Y un ingrediente adicional, de aquí en adelante ya no hay oscuridad en Pemex ni en CFE. El que sea director de Pemex y de CFE tendrá que rendir cuentas de lo que haga. Y serán exigibles sus decisiones. Nosotros esperamos que esto les dé ese perfil de empresa que requerían para competir y para desarrollar. Ya no van a tener más impuestos que otras empresas, ya van a poder ellos planear sus cosas mejor, en fin, van a tener una estructura corporativa de toma de decisiones que esperamos
esperamos que sea la que les permita, donde no tienen tecnología, adquirirla, donde tienen tecnología, usarla de mejor manera e incluso competir en otras partes del mundo. Diputado, en relación a estas cuestiones fiscales, las empresas que puedan llegar del extranjero o las nacionales que puedan invertir en el sector energético en nuestro país, ¿van a tener un régimen excepcional de pago de impuestos o van a pagar a la par que cualquier otras empresas? Van a pagar lo mismo. Pemex va a pagar lo mismo que pague cualquier empresa que venga a trabajar en México. Y cualquier empresa que llegue aquí a México pagará lo mismo que paga Pemex. ¿Sí? Estamos hablando de que en promedio general van a pagar de 60-65% de diversas contribuciones al Estado mexicano, y lo mismo era Pemex. No hay distinción ya en la ley. Lo que originalmente se nos planteó lo modificamos para que el régimen fiscal fuera el mismo para todos. Disculpe que salte de una parte a otra, pero había la preocupación por parte de los campesinos, de los ganaderos, en algunas comunidades indígenas también se planteaba esta situación de cómo se iba a hacer con sus tierras para la cuestión de la explotación, ahí donde pudiera ser susceptible de la explotación de gas, de petróleo. ¿De qué manera se iba a tratar? Se hicieron algunas modificaciones así, pero todavía sigue o persiste ahí la duda de cómo se va a ocupar esos predios, se va a pagar por parte de las empresas, cómo se va a negociar, cuál es este esquema, cómo va a funcionar, diputado. Bueno, mira, Clemente, ha habido mucha desinformación sobre el tema. Algunos en la Cámara y en los medios nacionales se han dedicado a desinformar. Yo te describo el proceso. Supongamos tú eres propietario, ya sea en carácter vejidatario, en carácter de pequeño propietario de tu tierra, y hay un área ahí en tu terreno que se licitó, porque ahí se supone que hay gas o petróleo. Bueno, lo primero, la empresa que quiera participar en esas licitaciones va a tener que presentar primero un estudio de impacto social. Dos, una vez que se presenta el estudio de impacto social, podrá entrar a tus tierras, pero te va a tener que pagar. Si va a ir a explorar, te va a tener que pagar por entrar. Y dos, si encuentra, sigues un proceso. Si no encuentra, te tiene que resarcir los daños causados a tu terreno. Si encontró, entonces empieza otro proceso en el cual tienen 180 días después, casi 6 meses, para decirte, bueno, a ver, ahora sí, yo quiero negociar contigo. Entonces el propietario de la tierra tiene 3 posibilidades. Decirle sí, pero me pagas una renta por mi tierra. No quiero que me pagues una renta, quiero que me pagues un porcentaje de lo que extraigas de ahí en dinero. Bueno, entonces la ley fija que en el caso del petróleo sea hasta el 2%, y en el caso del gas hasta el 3%. No quiero ninguna de las dos, yo te pongo mi terreno como capital y déjame asociarme contigo. Entonces, hay esas 3 posibilidades o alguna combinación de estas 3, ¿sí?, a las que tiene derecho el propietario de la tierra. No hay, si en esos 6 meses no se ponen de acuerdo, entra una mediación a cargo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, que tiene 30 días para resolver y encontrar la mejor manera en la cual se beneficien los propietarios de la tierra. Ese es el procedimiento, Clemente. Al final de cuentas, el propósito de la exploración de gas o de hidrocarburos es un hecho. El único aspecto sería el tiempo para poder explotar esas tierras, así sean ganaderas, ejidatarias, comunidades indígenas, ¿sí?
Las comunidades indígenas están excluidas. Ahí hay dos áreas que se excluyen, que tienen un procedimiento mucho más específico, que es el caso de no puede haber en áreas naturales protegidas explotación, y en el caso de las comunidades indígenas el proceso tiene que partir del respeto a todo lo que sea las áreas comunes de las comunidades indígenas. El propósito fundamental de la ley es que todos salgan beneficiados, ¿sí? Algunas voces de opositores han señalado que este tipo de situaciones a futuro podría provocar conflictos, podría provocar, no sé, de parte de los afectados. Lo pongo entre comillas, por el esquema que usted ya me planteó, para no dar la idea de que no entendía el proceso. Pero lo que dicen es que pudieran eventualmente generarse problemas a futuro por parte de campesinos, o ganaderos, sobre todo de campesinos. Esto se ha previsto, supongo. Mira, esperamos que con el procedimiento que se aplicó y el tiempo que se les dio para que lleguen a un acuerdo, es tiempo suficiente. No prevemos que haya problemas graves en las zonas en las que la empresa llega a hacer una negociación, y yo te insisto que tiene que haber un estudio de impacto social, que es muy importante, ¿sí? Porque no se puede entrar así nada más porque sí a un territorio mexicano y tratar de hacer como si estuviéramos hace 200 años, ¿no? No, tiene que haber un estudio de impacto social que tiene que evaluar y tiene que revisar la Secretaría de Energía, donde se tiene que prever cómo se va a impactar a la sociedad, a la zona donde se va a estar, qué empleos se van a generar en la zona, qué insumos se pueden comprar en la zona, en fin, y qué beneficios van a tener esas comunidades con este tipo de explotaciones. Diputado, por otra parte, luego, bueno, quiero, si tienen la oportunidad, hablar un poco aquí de Tamaulipas, pero ahora mismo preguntarle acerca de este tema polémico, el tema del llamado pasivo laboral de los empleados de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad. Esta situación pues sigue siendo polémica. Hay quienes critican el hecho de que el gobierno federal vaya a asumir este pasivo de unas empresas, ¿no? que estaban en funciones, que hubo determinadas condiciones que se permitieron los gobiernos que así funcionaran, o las administraciones de esas empresas, y que ahora al final de cuentas pues sea el gobierno de la República el que tenga que meter mano para rescatar ese pasivo y poder de alguna manera sanear o recomponer o reconstituir o reorganizar las relaciones laborales de la empresa con los trabajadores. Bueno, mira, Clemente, yo creo que en el caso de los pasivos laborales, lo peor que nos podía pasar es que no nos los planteáramos, que lo dejáramos pasar como algo que no existe. Es deuda pública mexicana, ¿sí? No es deuda de la empresa, es deuda del Estado mexicano. Entonces, lo único que estamos haciendo es tratar de buscar un mecanismo transparente en el cual el gobierno asuma la parte que le toca. Y el mecanismo que encontramos es transparente, tiene 3 requisitos importantes. El primero es que no vas a asumir, ahí andan diciendo, no va a asumir $1 billón de pesos el mexicano de deuda. No es cierto, ¿sí? Se va a asumir un porcentaje, es una corrida actuarial, esto quiere decir que es una proyección de lo que la empresa tiene que gastar en los próximos 30 años en su sistema de pensiones. Eso no se va a erogar mañana ni pasado. Bueno, ese ahorro, vamos a decir, ese pasivo que se despliega hasta 30 años, el gobierno podrá asumir un porcentaje que va a estar determinado por el ahorro que la empresa y el sindicato aporten en la negociación que hagan de ese sistema de pensiones, ¿sí? Si en la negociación se ahorran el 10%, el 10% asume el gobierno federal. Si se ahorran el 5%, pues será el 5%, pero no será ni más ni menos que lo que ellos ahorren, ¿sí? En su reforma sistema de pensiones. 2, el segundo requisito que tiene es que la empresa tiene que hacer
hacer público un plan de austeridad. Esto es, tiene que decirnos cómo va a reformar su administración, nos tiene que decir cuánto le va a pagar a cada quien. Y el tercero es que tiene que haber una auditoría. La Auditoría Superior de la Federación tiene un año para auditar el sistema de pensiones y explicarle a los mexicanos qué fue lo que pasó con el sistema de pensiones de Pemex y dónde fue a parar los supuestos fondos que debían haber estado destinados a ellos. Diputado, Tamaulipas, pues un estado que tiene hidrocarburos, que tiene pues posibilidades futuras de explotación de esto mismo en aguas, es un estado que tiene pues yacimientos de gas, en fin, es un estado rico en esto. ¿Qué le podría esperar con esto de la reforma energética y leyes secundarias, todo este paquete? ¿Qué se puede esperar para una entidad como la nuestra ahora que ya se finiquitaron estas iniciativas? Bueno, mira, debo decirte que la iniciativa, las reformas entran en vigor el 1 de enero del 2015. Entonces, ¿qué esperamos que suceda? Lo primero, pues ya Tamaulipas se beneficia, ¿sí? En materia de transferencias del gobierno federal a los estados, por ser Tamaulipas un estado petrolero, va a recibir los fondos que le tocan por ser un estado petrolero. Dos, va a cobrarse un impuesto, vamos a llamarle, nos hemos llamado una especie de impuesto predial por hectárea que en la que haya exploración o haya explotación de hidrocarburos, que van a ser recursos adicionales que van a llegar al estado. Si la producción de petróleo se incrementa, Tamaulipas recibirá más recursos, ¿sí?, por producto de las explotaciones petroleras. Ahí tenemos un primer arranque de entrada, tenemos un primer beneficio para el estado. Dos, van a llegar inversiones al norte del estado para la explotación del gas y van a llegar inversiones a la zona sur que van a potenciar la industria petroquímica que tenemos ahí. Y tercero, va a haber posibilidades de que Tamaulipas planee mejor su infraestructura en el tema de hidrocarburos y de gas. Nosotros podríamos aspirar a tener una red de gasoductos interna que nos conectara con otras partes de la República. Y yo creo que eso nos daría otro hándicap de inversión. Y finalmente, las energías alternativas como la eólica, Tamaulipas tiene muchísimo potencial y con esta desregulación que estamos haciendo van a facilitarse las inversiones en la producción de este tipo de energía. Yo creo que Tamaulipas va a poder generar más crecimiento, más empleo para todos los tamaulipecos. Diputado, por último, ahora bueno, ya se finiquitó esta situación, ya usted lo dice, pues algunas iniciativas ya van al Ejecutivo para que pues siga el protocolo, el procedimiento correspondiente. Ya nos habló de la entrada en vigor de estas leyes, pero también, bueno, desde la izquierda, por ejemplo, están planteando que en los comicios del 2015, de hecho ya están trabajando en eso, al menos dos propuestas de consulta popular para llevárselas a los comicios. ¿Hay posibilidades de que pueda revertirse esto que se ha votado y que se ha aprobado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores por medio de lo que se conoce como consulta popular en el 2015? Mira, que mientras el PRD ha usado el tema como un instrumento de campaña política. Acuérdate que hay en la izquierda también sus pleitos entre Morena, PRD y los demás partidos que se llaman de izquierda. La consulta popular no es viable por una simple y sencilla razón. Se trata de una reforma constitucional que fue aprobada por el constituyente permanente. Y la Constitución solamente establece un camino para reformar, y es que el constituyente permanente la reforme. ¿Quién es el constituyente permanente? Son las dos cámaras del Congreso y la mitad más uno de las legislaturas de los estados. No hay manera en que una consulta popular te obligue a
modificar la Constitución. La Constitución establece su propio mecanismo, de tal suerte que la consulta, bueno, pues simple y sencillamente no nos parece en este caso un instrumento viable. Pues yo le agradezco mucho, diputado, la posibilidad de conversar con usted aquí para el auditorio de Organización Radiofónica Tamaulipeca en el 1 de la mañana. Gracias, diputado. No, muchísimas gracias, Clemente. Gracias a ti y gracias a todo tu auditorio. Gracias, que tenga buen día. El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Vamos a un corte, volvemos.